¿Alguna vez has hecho algo que sabías en lo profundo de tu corazón que estaba bien ante Dios, pero lo dejaste de hacer porque alguien te miró diferente, te criticó o simplemente no aprobó lo que hacías? Hoy quiero que te detengas un momento. Porque si eres honesto contigo mismo, probablemente hay decisiones que has pospuesto, palabras que no has dicho, pasos de fe que no has dado, simplemente porque no querías decepcionar a alguien, no querías quedar mal, no querías perder la aceptación de tu familia, de tus amigos, de tu iglesia o de las personas que más te importan. Y eso, aunque nadie te lo haya dicho así de frente, tiene un nombre. Se llama esclavitud de la aprobación humana. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia te habla directamente sobre esto? ¿Y si te dijera que el apóstol Pablo, uno de los hombres más usados por Dios en toda la historia, enfrentó exactamente lo mismo que tú estás enfrentando hoy? Escucha esto. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Esa frase no es suave. Esa frase es un bisturí espiritual. Pablo no está haciendo una sugerencia. Está trazando una línea en el suelo y diciéndote, no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. No puedes vivir para el aplauso de la gente y al mismo tiempo vivir plenamente para Dios. Son dos caminos que no se cruzan. Y hoy, a lo largo de este mensaje, vamos a entender por qué muchos creyentes maduros, personas que llevan años en la fe, siguen atrapados en esa trampa. Vamos a descubrir de dónde viene esa necesidad de aprobación, cómo te está robando tu propósito y, lo más importante, cómo salir de ahí de una vez por todas. Hay algo que deseas profundamente. Quizás no lo has dicho en voz alta, pero está ahí. Quieres vivir libre. Quieres tomar decisiones sin ese peso constante de preguntarte qué dirán. Quieres obedecer a Dios sin que el miedo al rechazo te paralice. Eso que sientes no es debilidad. Es el Espíritu Santo empujándote hacia una libertad que todavía no has terminado de recibir. Y la Biblia conoce esa lucha mejor de lo que crees. Hubo un hombre en las Escrituras que lo tenía todo desde el punto de vista humano. Posición, reconocimiento, poder, la aprobación de todos a su alrededor. Era el tipo de persona que cuando entraba a un lugar, todos lo miraban con respeto. Era el modelo perfecto de éxito religioso y social. Sin embargo, en su interior había un vacío que ningún aplauso humano podía llenar. Una noche, a escondidas, porque no podía arriesgar que lo vieran, fue a buscar a Jesús. No fue de día, cuando todos lo vieran y lo aplaudieran. Fue de noche, en secreto, porque el peso de la opinión pública era tan grande que ni siquiera podía buscar a Dios libremente. Ese hombre se llamaba Nicodemo. Nicodemo era fariseo, líder del Sanedrín, respetado por todos. Anhelaba la verdad, buscaba respuestas sobre la vida eterna, pero el conflicto era brutal. Si lo veían con Jesús, lo perdía todo. Su reputación, su posición, su lugar entre los suyos. Así que eligió la oscuridad para encontrar la luz. Y en esa conversación nocturna, Jesús le dijo algo que cambió todo. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. No le habló de su cargo ni de su fama, le habló de empezar desde cero, libre de todo lo que el mundo le había dado. La transformación de Nicodemo fue lenta, pero real. Al final, fue él quien pidió el cuerpo de Jesús tras la crucifixión, públicamente, ante todos, sin importarle las consecuencias. Había aprendido a agradar a Dios sobre todas las cosas. ¿Te identificas con Nicodemo? ¿Cuántas decisiones has tomado de noche, en secreto, porque no querías que los demás supieran que estabas buscando a Dios de verdad? ¿Cuántas veces has escondido tu fe, tu obediencia, tu llamado, para no perder la aprobación de alguien? Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase. Yo elijo agradar a Dios, no a los hombres. Escríbela. No porque sea un juego, sino porque hay algo poderoso en el acto de declarar en público lo que has decidido en privado. Es el primer paso para salir de la oscuridad en la que Nicodemo vivía. Y quédate hasta el final de este video,
porque en el último mensaje que te voy a compartir hoy, hay una clave que puede desbloquear una dimensión de libertad espiritual que quizás nunca has experimentado. No te vayas. Ahora bien, prepárate. Porque lo que vamos a entender juntos hoy no es solo teoría bíblica, es cirugía del alma. Dios te mostrará exactamente en qué punto de tu vida has estado agradando al hombre en lugar de agradarlo a él, y cómo dar el giro más importante de tu vida espiritual. 1. El día que Saúl perdió su reino por un aplauso. Imagínate esto, eres el rey ungido por Dios, tienes ejército, tienes poder, tienes el respaldo del cielo, y en un momento crítico, en lugar de obedecer la voz de Dios, volteas a ver las caras de la gente y dices, no puedo defraudarlos. Eso fue exactamente lo que le pasó a Saúl, el primer rey de Israel. Y lo que perdió por ese momento de cobardía espiritual fue todo, no solo el trono, perdió la presencia de Dios. Escucha lo que está escrito en 1 Samuel 15. Dios le había dado una orden clara, específica, sin margen de interpretación. Destruir completamente a los amalecitas. Todo. Sin excepciones. Sin quedarse con nada. Saúl salió a la batalla. Ganó. Y cuando regresó, traía al rey Agag vivo. Traía los mejores animales. Traía lo que le pareció bueno. Y cuando el profeta Samuel llegó y le preguntó, ¿qué es este balido de ovejas que escucho? Saúl respondió algo que debería estremecerte. El pueblo las tomó del botín, ovejas y vacas, para sacrificarlas al Señor tu Dios. ¿Lo notaste? Dijo, el pueblo las tomó. Le echó la culpa al pueblo, y además dijo, tu Dios, como si Dios fuera de Samuel y no de él. Eso es lo que hace la esclavitud de la aprobación humana cuando llega a su nivel más peligroso. Te hace transferir la responsabilidad de tus decisiones a otros y te aleja de Dios en el proceso. Pero eso no fue todo. Saúl continuó. Temía al pueblo y obedecía su voz. 1 Samuel 15:24. Ahí está, la confesión más costosa de la Biblia. Temía al pueblo. No temió a Dios, temió a la gente. Eligió el aplauso de sus soldados por encima de la obediencia al Dios que lo había ungido. Y esa decisión le costó el reino. Quiero que te detengas aquí porque necesito que lo veas con claridad. Saúl no era un hombre malo, era un hombre que quería ser bueno para todos, y eso fue su ruina. Hay personas sentadas en bancos de iglesia hoy mismo que llevan años siendo buenos para todos y llegan a casa vacíos, sin paz, sin dirección, sin poder espiritual. No porque sean hipócritas, sino porque han estado construyendo su vida entera alrededor de la aprobación de los demás, y eso ha ido apagando lentamente su relación con Dios. Voy a ser directo contigo ahora, con amor pastoral, pero con absoluta firmeza. Si tú cambias lo que crees dependiendo de quién te esté mirando, si tú ajustas tu obediencia según la opinión de tu círculo más cercano, si tú dejas de hacer lo que Dios te ha ordenado porque tienes miedo a lo que dirán, estás en el mismo lugar donde estaba Saúl, y la advertencia de Dios para ese lugar es clara. Observa los patrones que la esclavitud de la aprobación produce en tu vida espiritual. 1. Dios te da una instrucción clara, y tú la obedeces a medias. Haces lo que crees que los demás van a aplaudir, y dejas lo que puede costarte la aprobación del grupo. Eso es desobediencia selectiva, y Dios no la acepta. 2. Cuando alguien te confronta sobre tu comportamiento, tu primer instinto no es preguntarte, ¿qué dice Dios sobre esto?, sino, ¿qué van a pensar de mí? Eso es idolatría de la imagen personal. 3. Llevas años posponiendo un llamado, una decisión, una renuncia, un paso de fe, porque no sabes cómo va a reaccionar tu familia, tu pastor, tu círculo de amigos. Y mientras esperas su aprobación, el tiempo pasa y el llamado de Dios se va quedando sin respuesta. 4. Cuando alguien importante te desaprueba, caes emocionalmente. Pierdes la paz. Te obsesionas con recuperar su opinión positiva. Eso es señal de que esa persona ocupa en tu corazón un lugar que solo Dios debería tener. Mira lo que le dijo Samuel a Saúl después de su confesión. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la voz del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
1 Samuel 15:22. Escúchame bien. Puedes ir a la iglesia todos los domingos. Puedes dar diezmos, levantar las manos en alabanza, servir en el ministerio, ser reconocido por todos como un gran creyente. Y al mismo tiempo, estar haciendo exactamente lo que Saúl hacía. Ofrecer sacrificios a Dios mientras en el corazón le temes más a la gente que a Él. Eso no es fe. Eso es religión con máscara de aprobación. Saúl perdió el reino. Y la Escritura dice algo devastador en ese capítulo. Y Samuel no fue a ver a Saúl en toda su vida. 1 Samuel 15:35. La presencia del profeta, que era la señal de la presencia de Dios, se retiró de su vida. Y Saúl pasó el resto de sus días persiguiendo a David, atormentado por un espíritu de angustia, viviendo en la paranoia del rechazo. Todo comenzó con un momento en que eligió el aplauso del pueblo sobre la voz de Dios. ¿Qué estás eligiendo tú hoy? Cuéntame en los comentarios. ¿En qué área de tu vida sientes que el miedo a lo que dirán te ha frenado? No tienes que dar detalles, solo escribe. En mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio. Necesito saber que no estás solo en esto, y que este mensaje está llegando donde tiene que llegar. Y una cosa más antes de seguir adelante. La solución al problema de Saúl no era dejar de escuchar al pueblo, era saber a quién escuchar primero. Cuando la voz de Dios y la voz del hombre entran en conflicto, hay solo una que tiene autoridad absoluta en tu vida, y esa no es la de los hombres. 2. El hombre que perdió la bendición por querer quedar bien con todos. La lección de Aarón y el becerro de oro. Hay un momento en el libro de Éxodo que me parte el corazón cada vez que lo leo. No porque el protagonista sea malvado, sino porque es demasiado humano. Demasiado parecido a lo que muchos creyentes hacen hoy. Moisés había subido al monte Sinaí a recibir los mandamientos de Dios. 40 días fuera. 40 días sin dar señales. Y el pueblo se impacientó. Se llenó de ansiedad. Y fue donde Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote designado, el hombre que había visto las plagas, que había cruzado el mar rojo, que había comido el maná, y le dijeron, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros». Éxodo 32:1. Y Aarón cedió. Recogió los aretes de oro del pueblo, los fundió, hizo un becerro, y dijo, «Israel, este es tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto». Éxodo 32:4. Aarón no era un pagano. Era el sumo sacerdote. Era el hombre más cercano a Moisés. Era quien debería haber dicho, «No, yo conozco a Dios. Yo he visto su gloria. No voy a fabricarle un sustituto para que ustedes estén tranquilos». Pero no lo dijo, porque en ese momento Aarón eligió la paz con el pueblo sobre la fidelidad a Dios. Eligió no tener conflictos. Eligió quedar bien. Eligió la aprobación de la mayoría sobre la aprobación del único que importaba. Y esa decisión desencadenó una de las tragedias más grandes de la historia de Israel. Murieron 3,000 personas ese día. Yo quiero que lo veas desde esta perspectiva. Aarón no fabricó ese becerro por maldad. Lo fabricó por cobardía espiritual. Por no querer enfrentarse al desagrado de la multitud. Y esa cobardía, que en el momento pudo parecer ser flexible, ser empático, no crear conflictos, terminó siendo la peor decisión de su vida. Permíteme hablarte ahora de algo que he visto repetirse una y otra vez en la vida de los creyentes, y que quizás tú mismo estás viviendo en este momento. La esclavitud de la aprobación no siempre llega como tentación obvia. La mayoría de las veces llega disfrazada de virtud. Te digo cómo. Primera forma. Se disfraza de humildad. Dices, no quiero imponerme. No quiero parecer arrogante. Voy a ceder para no generar conflicto. Eso suena humilde. Pero cuando lo que estás cediendo es una convicción que Dios puso en tu corazón, eso no es humildad. Es rendición espiritual. Segunda forma. Se disfraza de amor. Dices, no quiero herir a esta persona. La amo demasiado para decirle la verdad. Pero ¿sabes qué? El amor bíblico no es el que evita toda incomodidad. El amor bíblico es el que dice la verdad aunque duela, porque el bien eterno del otro es más importante que su aprobación momentánea. Tercera forma. Se disfraza de sabiduría. Dices,
No es el momento. Voy a esperar una mejor oportunidad. Y ese momento nunca llega. Y sigues callando lo que Dios te pidió que dijeras. Y sigues posponiendo lo que Dios te pidió que hicieras. Y los años pasan. Cuarta forma. Se disfraza de paz. Dices, prefiero mantener la armonía. Pero hay una diferencia enorme entre la paz que Dios da y la paz falsa que construyes cuando evitas todo lo que puede generar desaprobación. La primera te libera. La segunda te ata cada vez más. Aarón vivió con las consecuencias de ese día toda su vida. Cuando Moisés bajó del monte y lo confrontó, Aarón dijo algo que es casi cómico si no fuera tan trágico. No te enojes, Señor mío. Tú sabes que este pueblo es malo. Me dijeron, haznos dioses. Yo les dije que me dieran oro, lo eché al fuego y salió este becerro. Éxodo 32, 22, 24. ¿Lo notaste? Aarón no asumió ninguna responsabilidad. Le echó la culpa al pueblo, le echó la culpa al fuego, como si el becerro se hubiera formado solo. Eso es lo que hace la esclavitud de la aprobación cuando no se confronta. Te hace incapaz de asumir responsabilidad. Te convierte en alguien que siempre tiene una excusa, que siempre fue el pueblo el que me presionó, que siempre fueron las circunstancias las que me obligaron, que yo no tuve opción. Sí tuviste opción. Siempre tienes opción. Y Dios te pide cuentas por las decisiones que tomaste para no perder la aprobación de alguien. Quiero darte un mapa claro para identificar si estás en este patrón de Aarón y para salir de él. Paso 1. Identifica en tu vida a quién le tienes más miedo de decepcionar. No quién te importa más. ¿Quién más te da miedo decepcionar? Ese nombre que vino a tu mente inmediatamente, esa persona puede tener más autoridad en tu vida que Dios mismo. No porque sea mala persona, sino porque tú le has dado ese lugar inconscientemente. Paso 2. Examina las decisiones que has tomado en los últimos 12 meses. ¿Cuántas de esas decisiones fueron moldeadas por lo que esa persona o ese grupo iba a pensar? ¿Cuántas veces elegiste un camino diferente al que Dios te señalaba porque no querías perder su aprobación? Paso 3. Practica el desacuerdo bíblico. Hay una diferencia entre ser rebelde y ser obediente a Dios cuando eso implica ir contra la corriente. Jesús lo hizo constantemente. Los fariseos lo odiaban por eso. Pero él sabía exactamente para quién vivía. Y esa claridad le daba una libertad que asombraba a todos. Paso 4. Aprende a tolerar el desagrado de los demás sin que eso se convierta en una crisis de identidad. Cuando alguien no está de acuerdo con tus decisiones, cuando alguien te retira su aprobación, cuando alguien te mira diferente porque obedeciste a Dios, ese momento es una prueba, no una señal de que hiciste algo mal. Es la prueba de si de verdad crees lo que dices creer. Dios no llamó a Aarón a ser popular, lo llamó a ser fiel. Y Dios no te ha llamado a ti a ser aprobado por todos los que te rodean. Te ha llamado a ser santo. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Comparte este video en tu Facebook ahora mismo. Hay alguien en tu lista de contactos que está fabricando becerros de oro para no perder la aprobación de su entorno, y este mensaje puede ser la voz que necesita escuchar hoy. 3. La trampa del liderazgo agradador. Pedro y la hipocresía de Antioquía. Hay una escena en el libro de Gálatas que la mayoría de los creyentes pasa por alto porque se siente incómoda. Yo creo que se siente incómoda precisamente porque nos describe demasiado bien. Pablo, el mismo que escribió Gálatas 1:10, el hombre que declaró que no vivía para agradar a los hombres, tuvo que confrontar en público a Pedro, el apóstol más reconocido, el que caminó sobre las aguas, el que vio la transfiguración, el primero que confesó que Jesús era el Cristo. Y lo que tuvo que confrontarle no fue una herejía doctrinal, fue hipocresía nacida del miedo a la desaprobación. Escucha lo que escribe Pablo en Gálatas 2:11-14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro estaba comiendo con los gentiles, los no judíos, celebrando la unidad del cuerpo de Cristo, viviendo la libertad del Evangelio. Pero cuando llegaron los hombres del grupo de Jacobo, los judíos conservadores que miraban mal esa práctica, Pedro simplemente se levantó de la mesa, se alejó, como si no los conociera.
Cambió su comportamiento porque cambió el grupo que lo estaba mirando. Y eso arrastró a otros. La Biblia dice que también los otros judíos disimularon juntamente con él, y lo más impactante, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Gálatas 2:13. La hipocresía nacida de la búsqueda de aprobación no solo te afecta a ti, contamina a los que están cerca de ti, arrastra a otros. El ejemplo tuyo de ceder ante la presión del grupo le enseña a los demás que eso es aceptable, que eso es lo que hacen los creyentes maduros, que eso es sabiduría. Y se crea una cultura entera de hipocresía espiritual donde todos se comportan diferentes según quien los esté mirando. Quiero que pienses en esto con toda honestidad. ¿Eres diferente en la iglesia y en casa? ¿Eres diferente con tus amigos creyentes y con tus compañeros de trabajo? ¿Hay una versión de ti que aparece cuando estás con personas que admiras y otra versión diferente cuando estás con personas que no te pueden juzgar? Si la respuesta es sí, no te estoy condenando. Te estoy describiendo un patrón que necesita ser roto porque está fragmentando tu identidad y debilitando tu testimonio. Pablo lo llama por su nombre, hipocresía. No flexibilidad cultural, no sabiduría contextual, hipocresía. Y actúa de inmediato. Lo confronta cara a cara, en público, porque el daño era público y la corrección tenía que serlo también. Quiero hablarte ahora de algo muy específico que veo constantemente en la vida de los creyentes maduros, especialmente los que llevan entre 10 y 30 años en la fe. Y es esto: a mayor tiempo en la iglesia, mayor el riesgo de caer en la hipocresía de Pedro. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo llevas en un grupo religioso, más has invertido en tu reputación dentro de ese grupo. Más tienes que perder si alguien no aprueba tus decisiones. Y sin darte cuenta, dejas de vivir para Dios y empiezas a vivir para mantener la imagen que has construido durante años. He visto pastores que no predican ciertas verdades porque saben que la junta directiva no las va a recibir bien. He visto líderes de célula que no corrigen a ciertos miembros porque son los que más dan en las ofrendas. He visto padres creyentes que no disciplinan a sus hijos como Dios manda porque tienen miedo de que el hijo se moleste y los rechace. He visto personas que llevan años sabiendo que Dios las está llamando a algo específico, pero no dan el paso porque su círculo más cercano no lo aprobaría. Y todo eso se justifica con frases que suenan espirituales. No es el momento. Dios me ha dado paz. Hay que ser prudente. Pero en el fondo, la raíz es la misma que la de Pedro en Antioquía. Miedo a perder la aprobación de los que te rodean. Pablo no suavizó la corrección. No esperó a estar en privado. No mandó un mensaje. Lo confrontó allí mismo, delante de todos. Y quiero que entiendas por qué. Porque el evangelio de la gracia estaba siendo comprometido. No era un asunto de preferencia personal. Era la pureza del mensaje lo que estaba en juego. Y hoy, la pureza de tu fe está en juego. La autenticidad de tu caminar con Dios está en juego. La efectividad de tu testimonio está en juego. Cada vez que cambias de comportamiento según quien te esté mirando, estás diciéndole a todos los que te rodean que tu fe es relativa, que tus convicciones son negociables, que Dios es importante, cuando no hay nadie más que impresionar. Permíteme darte instrucciones muy concretas para romper este patrón. Primera instrucción. Practica la consistencia deliberada. Elige un área de tu vida donde sabes que eres diferente según el contexto y durante los próximos 30 días, compórtate exactamente igual independientemente de quién te esté observando. Esto es disciplina espiritual. Esto es lo que la Biblia llama integridad. Segunda instrucción. Deja de buscar validación de los líderes espirituales para cada decisión que Dios ya te ha revelado claramente. El consejo es sabio. Someterse a la autoridad es bíblico. Pero hay una diferencia entre recibir consejo y necesitar que alguien te autorice para obedecer a Dios. Si Dios te habló, obedece. Luego explica si es necesario. Tercera instrucción. Cuando sientas la presión del grupo empujándote a cambiar lo que crees o cómo te comportas, detente. No respondas inmediatamente. Pregúntate: ¿estoy a punto de ceder por convicción bíblica o por miedo al rechazo? Esa pregunta honesta
Puede salvarte de tomar decisiones que vas a lamentar durante años. Cuarta instrucción. Rodéate de al menos una o dos personas en tu vida que te digan la verdad aunque no quieras escucharla. No que te aprueben todo. No que siempre estén de acuerdo contigo. Que te amen lo suficiente para decirte lo que necesitas escuchar. Esas personas son el regalo más grande que Dios puede darte en este camino. Escribe en los comentarios ahora mismo tu ciudad y país. Quiero saber desde dónde me estás escuchando hoy. Quiero que veas que no estás solo en esto, que hay creyentes en toda Latinoamérica enfrentando la misma lucha, y que todos juntos estamos tomando hoy la decisión de vivir para la aprobación de Dios solamente. 4. Libre al fin. ¿Cómo se ve una vida que agrada a Dios y no a los hombres? Llegamos al momento más poderoso de este mensaje, y quiero que te sientes bien, porque lo que estoy a punto de compartirte no es solo teoría, es el camino concreto hacia la libertad espiritual más profunda que un ser humano puede experimentar. Hemos visto a Saúl perder su reino por elegir el aplauso del pueblo. Hemos visto a Aarón fabricar ídolos para calmar la ansiedad de la multitud. Hemos visto a Pedro actuar con hipocresía por temor a la desaprobación de los religiosos. Y en los tres casos, la consecuencia fue la misma. Pérdida de propósito, pérdida de identidad espiritual, pérdida de la cercanía con Dios. Pero hay otro modelo, y ese modelo tiene nombre. Se llama Pablo de Tarso, y lo extraordinario de Pablo es que no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Pablo, que entonces se llamaba Saulo, era el campeón de la aprobación religiosa. Era fariseo de fariseos. Perseguía a los cristianos no porque fuera un asesino sin conciencia, sino porque necesitaba la aprobación del sistema religioso en el que había crecido. Necesitaba ser el más ferviente, el más correcto, el más aplaudido por los líderes del templo. Y en nombre de esa necesidad de aprobación, destruyó familias, encadenó creyentes y dio su consentimiento al asesinato de Esteban. Entonces llegó el camino a Damasco, y en ese camino Dios no le preguntó, ¿qué piensa la gente de ti? Le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Una sola pregunta que derrumbó todo el sistema de aprobación que había construido durante años. Y Pablo quedó ciego por 3 días. 3 días sin poder ver. 3 días en los que el hombre que había basado toda su vida en ser visto y reconocido, tuvo que sentarse en la oscuridad y aprender a escuchar solo la voz de Dios. Y cuando salió de esos 3 días, era un hombre diferente. No porque ya no sintiera la presión de la desaprobación, sino porque había encontrado algo que valía infinitamente más que cualquier aplauso humano. Había encontrado la aprobación del único que tiene autoridad eterna sobre su vida. Escucha cómo describe su transformación en Filipenses 3:7-8. Pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he sufrido la pérdida de todas las cosas, y las tengo por basura. Eso es libertad. Eso es lo que se ve cuando alguien ha sido genuinamente liberado de la esclavitud de la aprobación humana. No lo dice con amargura, no lo dice con resentimiento, lo dice con gozo. Todo lo que el mundo me daba, todo lo que me hacía importante a los ojos de los demás, lo tengo por basura comparado con conocer a Cristo. ¿Puedes decir eso hoy? ¿Puedes decir honestamente que la opinión de Dios sobre tu vida vale más para ti que la opinión de tu familia, de tu círculo de amigos, de tus compañeros de ministerio? Si todavía no puedes decirlo con convicción, no te condenes. Pero sí escúchame. Hay un proceso que necesitas iniciar hoy. Porque la libertad que Pablo describe no cayó del cielo de un momento al otro. Fue el resultado de un proceso deliberado, doloroso y transformador de rendición total a Dios. Y quiero guiarte a través de ese proceso ahora mismo. El primer paso para vivir libre de la aprobación humana es renovar tu identidad. La raíz más profunda de la esclavitud de la aprobación es una pregunta de identidad. ¿Quién soy yo si no soy aprobado? Si tu respuesta a esa pregunta depende de lo que otros digan sobre ti, tu identidad está construida sobre arena. Pero si tu respuesta está anclada en lo que Dios dice sobre ti, nadie puede derrumbar tu fundamento. La palabra dice que eres hijo de Dios. Juan 1:12.
Dice que fuiste creado de manera admirable y maravillosa. Salmo 139:14. Dice que tienes un plan y un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. Dice que nada te puede separar del amor de Dios. Romanos 8:38-39. Esa es tu identidad. No lo que diga tu madre, no lo que piense tu pastor, no lo que publiquen en las redes sociales. Lo que Dios dice sobre ti es la única definición de tu valor que tiene autoridad eterna. El segundo paso es aprender a distinguir la corrección bíblica de la desaprobación humana. No toda crítica es rechazo. Y no todo rechazo es señal de que estás haciendo algo mal. Jesús fue rechazado. Pablo fue apedreado, encarcelado, abandonado. No porque hicieran algo incorrecto, sino porque la verdad del Evangelio confronta el mundo, y el mundo no siempre aplaude lo que Dios aprueba. Cuando alguien te critique, no preguntes primero, ¿qué piensan de mí? Pregunta, ¿hay verdad bíblica en lo que dicen? Si la hay, recibe la corrección con humildad. Si no la hay, suéltala y sigue adelante. No le des a la opinión de nadie más poder del que Dios le ha dado. El tercer paso es practicar la obediencia costosa. Este es el más difícil, porque la libertad real no se prueba cuando obedecer a Dios es fácil y todos lo aplauden. Se prueba cuando obedecer a Dios te cuesta algo. Te cuesta una relación. Te cuesta una posición. Te cuesta la comodidad de ser aceptado. En ese momento es cuando descubres si de verdad vives para la aprobación de Dios o si solo lo decías. Te invito a hacer algo esta semana. Identifica un paso de obediencia que Dios te ha estado pidiendo y que has pospuesto porque temes la reacción de alguien. Y dalo. No mañana. Esta semana. Porque cada vez que obedeces a Dios por encima del miedo al rechazo, algo se rompe en el espíritu. Una cadena cae, y empiezas a descubrir la libertad que Pablo describe. La libertad que no depende de nadie. El cuarto paso es buscar la comunidad correcta. No la comunidad que siempre te aprueba. La comunidad que te ayuda a crecer, aunque eso implique decirte verdades incómodas. Una comunidad donde la medida de éxito no es quien tiene más aprobación, sino quien está creciendo más en carácter, en fe y en obediencia. Y el paso final, el más poderoso de todos, desarrolla una vida de intimidad con Dios que sea más fuerte que cualquier presión externa. Cuando pasas tiempo real con Dios, cuando escuchas su voz, cuando sientes su presencia, la voz de los hombres pierde volumen. No porque dejes de escucharla, sino porque la voz de Dios se vuelve tan clara, tan real, tan poderosa, que todo lo demás queda en segundo plano. La persona que vive en intimidad genuina con Dios no necesita el aplauso del mundo, porque ya tiene algo que el mundo no puede dar ni quitar, la certeza de que agrada al único cuya aprobación tiene valor eterno. Eso es lo que quiero para ti. No que te vuelvas insensible a la gente, no que te conviertas en alguien arrogante que ignora todo consejo, sino que seas libre, libre de verdad, libre para amar a las personas sin necesitar que te devuelvan ese amor en forma de aprobación, libre para obedecer a Dios aunque nadie aplauda, libre para vivir la vida que Él diseñó específicamente para ti, sin pedir permiso a nadie. Ahora mismo quiero que hagas una pausa, quiero que respires profundo, y quiero que en los comentarios escribas esta frase: hoy mismo decido que Dios sea el único que aprueba mi vida. Escríbela, declárala. Porque hay algo que sucede cuando dejas de guardar esa decisión solo para adentro y la plantas en el mundo exterior. Es como clavar una bandera. Estás diciéndole al cielo: hoy termina la esclavitud. Hoy empieza la libertad. Y ahora necesito hablarte de algo que no puedo callar. Hay algo que está pasando en las plataformas digitales, y si llevas tiempo siguiendo contenido cristiano ya lo sabes. Los algoritmos de YouTube están reduciendo el alcance de los videos de fe. Los están limitando. Los están enterrando entre millones de contenidos que no construyen ni transforman a nadie. Y cada vez que alguien entra a este canal, escucha la palabra, y se va sin dar like, sin suscribirse, sin comentar, sin compartir, ese video muere, queda sepultado. Y el próximo creyente que necesita escuchar exactamente este mensaje nunca lo va a encontrar. Piénsalo así,
Imagina que tienes en tus manos una antorcha encendida en medio de una oscuridad enorme. Cada like que das es aceite que mantiene esa llama viva. Cada vez que compartes el video, es viento que la extiende a otros. Cada suscripción es decirle al algoritmo: esta voz merece ser escuchada. Y cada vez que te quedas callado, que te vas sin hacer nada, la llama pierde fuerza, no porque el mensaje no valga, sino porque el sistema fue diseñado para silenciar lo que no recibe respuesta. Si estás viendo este video y todavía no te has suscrito a este canal, quiero preguntarte algo directamente. ¿Por qué no? ¿Qué estás esperando? Este mensaje hoy llegó a ti. No por accidente. Porque Dios tiene algo para tu vida a través de este canal. Y no suscribirte sería como recibir la carta más importante de tu vida y luego desecharla sin abrir. Suscríbete ahora. Es el botón rojo que dice suscribir. Dale clic. Activa la campanita. Dale like a este video. Y si tienes a alguien en tu vida, un amigo, un familiar, alguien en tu iglesia, que está viviendo esclavizado a la aprobación de los demás, envíale este video. Porque puede ser que este mensaje sea la llave que estaba esperando para salir de esa prisión. Y si ya estás suscrito, gracias. Gracias de corazón. Tú eres parte de esta misión. Cada vez que ves este canal, cada vez que compartes un video, estás siendo instrumento en las manos de Dios para alcanzar a alguien que todavía no lo conoce o que necesita ser fortalecido en su fe. No te pierdas los videos que siguen en este canal. Cada uno fue preparado con oración para que tu llama espiritual no se apague, para que tengas las herramientas que necesitas en cada etapa de tu camino con Dios. Quédate. Sigue viendo. No dejes que el mundo te apague. Señor Jesús, en este momento me detengo para pedirte que toques el corazón de cada persona que escuchó este mensaje hoy. Que allí donde hay cadenas de aprobación, haya libertad. Que allí donde hay miedo al rechazo, haya valentía santa. Que cada hombre y cada mujer que escuchó estas palabras salga de este video diferente, más libre, más firme, más enamorado de ti que del aplauso humano. Gracias porque tu aprobación es suficiente. Gracias porque tu amor no depende de lo que otros piensen de nosotros. Guarda este corazón, dirige estos pasos, y que tu nombre sea glorificado en cada decisión que tomemos hoy en adelante. Amén. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.